quiero hablar acerca del libro de los Hechos. Una pregunta, hermano. ¿Quiénes nunca leyeron el libro de los Hechos completo? A ver, ¿quién nunca lo leyó? Completo. Bien, muchas gracias. ¿Quiénes han leído de pronto algunos capítulos de los Hechos? Bien. ¿Quiénes son más de acordarse que si yo digo, mira, capítulo 16, Pablo está ahí en la cárcel en Filipos? Si yo digo capítulo 2, desciende el Espíritu Santo. Si yo digo capítulo 9, y usted se va acordando, la conversión del apóstol Pablo. En el capítulo 7 está Esteban hablando. ¿Quiénes son por ahí de acordarse más o menos? Bien, entonces vamos a hacer un repaso del libro de los Hechos. Libro de los Hechos. ¿Por qué está el libro de los Hechos? ¿Para qué sirve? ¿Por qué aparecen los evangelios, libro de los Hechos, y comienzan las epístolas? Las epístolas no son hermanas de los apóstoles, son escritos del apóstol Pablo. Ahora, usted se imagina estar leyendo la Biblia en un momento y dice que le escribe a Filipos. ¿Y dónde es Filipos? ¿Cómo llegaron ahí? A la gente de Éfeso. ¿Por qué él le escribe a la gente de Corinto? Le escribe 2 cartas. ¿De dónde aparecen estos hermanos? Mira, acá se despide y dice Pablo y el hermano Sóstenes. ¿Quién era? ¿Dónde lo encontró? ¿Cómo se contacta? Bueno, el libro de los Hechos es un libro hermoso, muy particular, y cuenta los orígenes del cristianismo. El libro de los Hechos es un libro de transición. El libro de los Hechos es ese libro de puente que te permite unir los evangelios con las epístolas y ubicar en un orden cronológico y aún saber dónde se desarrolló el evangelio y las primeras iglesias. Está el libro de los Hechos, lo tenemos nosotros. Sería, para entender más claro, sería el libro de los hechos o de los acontecimientos del Espíritu Santo obrando por medio de los apóstoles. Esa sería la idea clara del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es escrito por el doctor Lucas. Cuando usted lee, si usted me acompaña ahí en el capítulo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando dice el primer tratado, quiere decir que hubo un escrito anterior y se refiere al libro de Lucas, al libro de Lucas. Y va diciendo de qué se trató el libro de Lucas. ¿Ves que a veces uno trata de hacer resúmenes y trata de explicar la Biblia? Mira, hermano, una de las mejores explicaciones de la Biblia que hay es la Biblia. Es la Biblia. Hermano, si usted está estudiando, si usted compra un libro para estudiar la Biblia. Estudie, tenga buena literatura, pero no deje de leer su Biblia, porque la Biblia siempre da muchísima claridad, muchísima luz. Y dice ahí, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cómo podríamos resumir en esta mañana el contenido del libro de Lucas? San Lucas. ¿Qué aparece en el libro de San Lucas? Todas las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, si usted quiere saber en un resumen chiquitito, en 2 palabras, ¿a qué se refiere? ¿En qué se enfoca? En lo que nuestro Señor Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Y ahí comienza el libro de Lucas. Y ahí queda unido, ahí queda ese puente. Es la historia de los primeros misioneros. Cómo comenzaron, cómo siguió después del Señor Jesucristo, qué sucedió. Mire, cuando usted lee ahí los versículos, dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Fueron 40 días intensivos con el Señor Jesucristo, hablando y hablando y hablando. Y ellos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino? Y muchas personas dicen, ay, mira, estos discípulos duros, ¿cómo le van a volver a preguntar? Hermano, estuvieron 40 días con el Señor Jesucristo, hablando acerca del reino futuro.
¿Alguno de ustedes estuvo yendo a la conferencia que está dando el hermano Carballosa? ¿Están ahí? Imagínate, el Señor Jesucristo, en vez de tener a este hermano, tener al Señor Jesucristo 40 días hablando del reino. ¿De qué le preguntarías? Del reino. Entonces, naturalmente salen las preguntas y ahí está el Señor Jesucristo hablando, enseñando. Ese relato de esos hombres que iban a llevar el Evangelio. Y también tenemos ahí el relato de los orígenes del cristianismo. ¿Cómo comienza? ¿Cómo salen las primeras iglesias? Mire, hermano, muchas veces se dice que ahí en el capítulo 13 Dios empieza a revelar la visión de cómo iban a ser las iglesias. No, hermano, usted va leyendo la Biblia y hay varios versículos anteriores a él en el libro de los Hechos donde hablan claramente del plan de Dios para la iglesia, cómo iban a ser esas iglesias. Lucas también quiere demostrar que la crucifixión no fue un error, no fue un castigo, es el plan que Dios tenía para mostrar a su Hijo. Y que no era un hombre que se había revelado de ese tiempo, no era una secta. Él quiere dejar claramente establecido cómo sucede. Lucas va a decir tiempos y momentos históricos, cuando estaba gobernando Claudio, cuando estaba tal Herodes, cuando hubo tal censo, en tal momento, cuando estuve ante Agripa, estuve ante Félix, tiempos, momentos, cuando se hizo el censo, para que usted claramente entienda que la Biblia es real, es verdad. Mire, hermano, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es que hay algunas verdades, vamos a ver algunas verdades de la Biblia. Hermano, toda es la verdad. Toda la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es la palabra, eso es lo que tenemos, escritos reales, verdaderos, directos, y el Espíritu Santo de Dios soplando a estos hombres que nos dejaron registrada la palabra, y el Señor Jesucristo y la palabra de Dios diciendo ahí en Apocalipsis que el Señor Jesucristo es el Espíritu de la profecía. En eso confiamos. Eso es lo que usted y yo tenemos hoy. La santa palabra de Dios preservada para nosotros. También Lucas quiere dar un respaldo, pero muy fuerte, al ministerio del apóstol Pablo. Esa era la idea. ¿Quién es Saulo? ¿Pero cómo llega acá? ¿Quién le predicó? ¿Qué hacía? ¿Por qué salió a predicar? Pero ¿y quién envió a este hermano? ¿Salió solo? ¿Se convirtió en misionero? ¿Y cómo sabemos que es misionero de verdad? ¿De dónde sacamos eso? ¿Cuándo le habló Dios? ¿Cómo se convirtió? Él va a dar un respaldo total, real, bíblico. Este hombre que estuvo ahí escribiendo los primeros registros del primer siglo. Eso es el libro de los Hechos. Entonces, ahí tenemos unido los evangelios con todo lo que continuaría de la palabra de Dios. Eso, digamos, a modo de introducción para que podamos hablar. Si usted pudiese dividirlos, el libro de los Hechos, los podemos dividir ahí en 3 partes. Y ahí hay una pequeña división bíblica, cómo va enseñando, cómo al principio aparecen Pedro y los apóstoles, cómo empieza a transcurrir el tiempo y comienzan a aparecer las otras personas hasta que queda el apóstol Pablo como líder claro. Y querido hermano, no quiere decir que cuando se enfoca a hablar del apóstol Pablo, desapareció el apóstol Pedro, no existe más nadie. No, se enfoca en el escrito y en lo que va haciendo el apóstol Pablo. Una razón principal. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios que enseguida procuramos, dice el escritor, procuramos ir y salimos, dice. El escritor, Lucas, es parte del libro de los Hechos. Él va en los viajes misioneros, él va conociendo lo que pasa y se integra, y por eso va a dejar todo ese caudal de conocimiento de lo que va sucediendo con el apóstol Pablo. ¿Me entiende? Por eso toma esa línea. Pero así más o menos lo podríamos dividir. Y hoy nos vamos a enfocar un poquito en familias cristianas de acuerdo al diseño de Dios. Mire, hermano, cuando usted lee el libro de los Hechos y usted avanza en el primer capítulo, dice en el versículo 12, libro de los Hechos capítulo 1, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llama del Olivar, al cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Después, más adelante, la palabra de Dios dice que había un grupo más o menos de 120 que se reunía. Pero ¿sabe qué veo yo acá? Familias, hermano. Familias, personas que estaban reuniéndose, congregándose. Entonces no está descolgada la familia de la palabra de Dios. Y usted puede ir viendo cómo van apareciendo las personas. Y comienzan a aparecer personas, familias, Ananías y Zafira, Priscila y Aquila, Felipe el evangelista que ministraba con sus hijas. Ahí está el capítulo 16 cuando habla el apóstol Pablo con el carcelero de Filipos. Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que descendieron a su casa y le lavaron las heridas y todos entendieron, todos escucharon el mensaje de Dios. Entonces, no está dividida, no está sacada la familia de la iglesia, no está desmembrada, es parte de la iglesia. Y eso es lo que me gustaría que viéramos en esta mañana como enfoque. Cómo dice la palabra de Dios que centra y entra la familia en la iglesia. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle a Dios que nos pueda guiar en estos pasajes y podamos entender un poquito de lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Querido Señor, gracias por esta mañana, por su palabra buena. Le rogamos que usted nos pueda hablar y nos pueda mostrar a través de su Santo Espíritu, obrando en nuestros corazones, qué nos quiere decir, Señor. Señor amado, debe haber algunos hermanos que llegan hoy cansados, trabajados, preocupados. Alguno puede estar pensando en cosas para hacer mañana, esta tarde, las cuentas. No llegamos a fin de mes. Problemas con alguna hija, algún hijo, problemas familiares, Señor. Señor, le rogamos que nos ayude a estar concentrados escuchando su palabra. Que usted pueda suplir cada necesidad. Usted sabe, Señor. Usted tiene el control. Señor, obre en nosotros. Y permita que su palabra sea de total provecho para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos ahí a leer los versículos que tenemos por delante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, sin duda, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Qué hermoso pasaje, qué lindo recuerdo.
siempre pienso, ¿qué habrá sido ir caminando junto al Señor Jesús después de la resurrección, después de esos 40 días, comenzar a subir ese cerro, estar con el Señor, en presencia de Él, recordando sus enseñanzas, pero sabiendo que se va? Y son los últimos minutos. Y en los últimos minutos de despedida de ellos, de que le ocultara de sus ojos esa nube, Él le dice esos versículos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y usted va a ver a lo largo del libro de los Hechos, leyendo, revisando o subrayando, usted puede ir viendo cómo cada capítulo va a ir cumpliendo esta premisa de que ellos iban a ser testigos, testigos claros, presenciales, de transmitir las enseñanzas del Señor Jesús, de ser claramente personas que predican, que se identifican, que viven a Cristo, que muestran a Cristo, que transmiten al Señor Jesucristo. Vamos a avanzar en los versículos que vimos ahí recién. Y vamos a ver ahí que son familias y personas claramente específicas elegidas, las pruebas y la esperanza de la resurrección. Vamos a ver ahí las promesas para esperar y el propósito específico para la iglesia. Vamos a ir al primero. A ver. Ahí está. ¿Qué dice? Bueno, dice ahí el versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y la palabra de Dios es clara, mostrando que el Señor Jesús había elegido a estas personas, a estos hermanos. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerda usted quiénes eran? Hombres, dice la misma palabra de Dios, del vulgo y sin letra, hombres comunes, personas normales, personas que caminaron con el Señor Jesús, personas que subieron a una barca con el Señor Jesús, personas que comieron con Él, personas que oraron con Él, personas que vieron los milagros, personas que dejaron el registro ahí, primera de Juan, primera de Pedro. El apóstol Pedro diciendo en el capítulo 5, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, personas que fueron testigos presenciales de lo que Cristo Jesús vivió. Personas que estuvieron con Él, Señor, y dicen y dejan el registro diciendo lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y van a dejar esos pasajes claros, directos, que usted los puede leer y deleitarse y acordarse. Esa era la idea de esos hombres, testigos de Cristo. Personas que llevan el Evangelio con claridad. ¿Dónde estaban? No vivían en otra órbita, no estaban en otro lugar. Ellos estaban en Jerusalén, se quedan en Jerusalén y están con las personas que los conocían. Esos testigos, personas que el Señor eligió. ¿Y por qué los eligió? Dice la palabra de Dios que llamó así a los que Él quiso, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y eso es súper importante. Cuando nuestro Señor Jesucristo los llamó para estar con Él. Hermano querido, ¿usted se acuerda del día que conoció al Señor? ¿Se acuerda del día que le predicaron? ¿Se acuerda cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿Quién le habló? ¿Cómo escuchó? Si había escuchado antes una radio, si alguien le dio un folleto, si conoció un cristiano, una persona que le llamaba la atención, si vino a la iglesia sin saber a qué venía, si lo invitaron a una actividad especial sin saber por qué iba a esa actividad especial. Estos hombres fueron los testigos, los que iban a llevar el Evangelio, y el Señor Jesús estaba ahí con esos que Él escogió. Y los eligió para esa misión, ser testigo. Me seréis testigos. Hermano, ¿usted ha pensado para qué le eligió el Señor? ¿Qué quiere Dios que usted muestre? ¿Qué quiere Dios que usted refleje?
¿Ha pensado en eso? Estas personas estaban con el Señor. Le quiero preguntar un poquito más cerquita. ¿Está con el Señor usted? ¿Cuándo fue el último momento que estuvo con el Señor? ¿Se encontró con el Señor hoy en la mañana, antes de venir acá? Cuando sale a trabajar, ¿se encuentra con el Señor? ¿O es flash? Por aquí pasó. Ora, habla con el Señor. ¿Habló con su Señor hoy día? ¿Qué le dijo? ¿Pudo derramar su corazón? Eso es comunión, hermano. Es lo que ellos hacían. Caminaban con el Señor. En el capítulo 9 se nos dice que las iglesias eran acrecentadas, fortalecidas, andando en el temor del Señor. No eran disminuidas por miedo a lo que el Señor puede hacer, porque si yo no vengo el domingo, el Señor no me va a bendecir. El pastor me va a retar, me van a preguntar, ¿por qué no viniste? Y hay una preocupación excesiva de qué me van a decir si no. Y hay poco entendimiento de decir, necesito estar con mi Señor, hoy tengo que estar con Él. Para ellos era tan natural andar y caminar con su Señor. Pero la naturalidad del caminar nos hace mal. ¿Se acuerda usted del pasaje Camino de Emaús? Cuando dice que iban dos de ellos camino a Emaús, el Señor Jesucristo había muerto. Esa mañana, mujeres dijeron, ¿saben qué? Fuimos a la tumba y no estaba. Dos de ellos se levantaron corriendo, uno llega primero y no entra a la tumba. Y el otro entra, Pedro. Y el Señor Jesucristo no estaba, estaban los lienzos ahí, estaba la tumba vacía. Y el Señor Jesucristo le dijo, voy a resucitar. Y dos de ellos van camino a Emaús. Y se le acerca un caminante. Y le dice, ¿qué son esas cosas que hablan? ¿Qué les pasa? Y dice que los ojos de ellos estaban velados, estaban cargados. Y no le pudieron reconocer. Y ellos le dicen, ¿cómo? ¿Tú eres el único que no sabe lo que pasó? Y le empezaron a hablar de Jesús y que él, dice, mira, él dijo que iba a resucitar, pero no. Gracias, hermano. Y ellos les dicen al caminante que era el Señor Jesús que iba con ellos. Dice, pero no resucitó. No lo vimos. Unas mujeres llegaron, pero viste cómo son las mujeres para hablar. Ellos dicen, unas mujeres dijeron, dos de los nuestros fueron, pero no lo encontraron. Y el Señor Jesucristo le dice, oh insensatos y tardos de corazón y de oídos. Y dice que comenzando desde esa palabra, le empieza a decir toda la escritura que hablaba del Señor Jesucristo, diciendo que el Señor Jesucristo iba a venir, morir y resucitar, y se estaban cumpliendo ante los ojos de Él, cumpliéndose lo que el Señor había dicho. ¿Sabe qué me llama la atención? Un detalle por ahí que a mí me llamó la atención. Ellos escucharon la voz del Señor y no le reconocieron. Y no dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué pasó que no pudieron oír la voz del Maestro? La voz que dijo frente al mar, calla, enmudece. La misma voz que le habló cuando estaba ahí frente al endemoniado de Gadara. Cuando el diablo, en una forma muy osada, dice, viniste para atormentarnos. Y el Señor, frente a uno de los incurables, saca el demonio de él. La misma voz que habla con Jairo cuando Jairo viene y le dice, Señor, mi hija se está muriendo. Y viene una mujer en medio de la multitud y toca al Señor. Y es sanada y el Señor se detiene. Y sana a una mujer incurable.
Y en medio de eso llegan y le dicen, Jairo, no molestes al maestro. Tu hija ya murió. Y el Señor Jesús, ¿qué le dice? No temas, cree solamente. La voz de nuestro Señor hablando. Hermano, es importantísimo que escuchemos su voz. Es importantísimo que usted hable con su Señor. Que usted le escuche cada día. No es religiosidad. El pastor trajo un devocional de un hermano. ¿Para qué? ¿Para una ofrenda? No, hermanos, para que usted tenga una oportunidad más de acercarse al Señor y escuchar la palabra de Dios. Y tenemos la palabra profética más segura, el ancla firme, y la soltamos. En lo diario, hermano, yo le animo, en lo diario, en lo normal. Y ahí comienza el libro de los Hechos, que ellos caminan con el Señor y van subiendo al cerro y hablan con el Señor y están 40 días hablando. ¿Qué pasa? ¿Le cansó escuchar al Señor? ¿Está tan entretenido con los deditos mandando mensajes? Y hay que estar conectado y hay que responder y hay que sentarse en el metro y responder porque hay una necesidad de la conectividad. Hay una necesidad de la comunión, hermano. Hay una necesidad de la comunicación con mi Señor. La urgencia de la conectividad. ¿Qué pasa si no está conectado? Nada, hermano. Internet funciona sin usted. El WhatsApp sigue funcionando. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer con el acceso que tenemos hoy? Uy, te estuve esperando. No, es que no te puedo llamar, me quedé sin crédito. Se me apagó el celular. Que yo tengo un plan y justo me lo cortaron ese día, entonces no pude venir a la iglesia porque no tenía el celular. Hermano, le animo a algo. Desconéctese y conéctese. Desconéctese y conéctese con su Señor. No le estoy diciendo que queme el celular, ni que lo venda, ni que se compre un Nokia 1500 con ¿cuánto se llama? Con linterna. No le estoy diciendo nada de eso. Ni le estoy diciendo que los celulares están endemoniados. Le estoy diciendo, conéctese con el Señor antes que con las personas. En mi casa, nosotros hemos puesto una regla entre nosotros, yo y mi esposa. Antes de encender el Wi-Fi, antes de encender el celular, tenemos que encontrarnos con el Señor. Práctico, porque una vez que ya empecé a responder, ya hay una preocupación por estar con las personas y responder y mandar un mensaje y ver qué pasa en Chile, y hay un montón de excusas, no, porque mi mamá ya está enferma y a mi suegro le dio una ACV y se está recuperando y no sabemos, entonces ¿sabe qué necesito? A mi Señor. Eso necesito. Hermano, normal, natural, como estos hermanos de la iglesia primitiva, caminar con el Señor. Los apóstoles que Él escogió, y acuérdese, los escogió para estar con Él y para enviarlos a predicar. Era tan importante, mire, tan importante que el Señor dejó registrado que los escogió para estar con Él. ¿Hace cuánto que no estás con el Señor? ¿Qué te impide estar con el Señor? ¿Sabe lo que yo veo en este papelito? Ah, mira, las actividades. Acá no dice actividades. ¿Saben lo que yo veo? Oportunidades para estar conectados con mi Señor. Tiempos para estar con Él. Tiempos para estar yo y el Señor. ¿Sabe? Una actividad, un partido de fútbol es bueno, es entretenido, es divertido. Usted le puede poner el adjetivo que quiera. Pero no te ayuda a crecer espiritualmente. No desafía tu vida. No te sostiene, no cambia nada en tu familia, no te cambia el carácter, no te ayuda a mejorar. Hermana, hermano, te animo a estar con el Señor día a día, natural, normal. Vamos a ver otra de las cosas que vemos acá.
Ahí están las pruebas y la esperanza de la resurrección. Miren lo que dice el versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, indubitable, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino. El Señor Jesucristo le dijo, mira, yo voy a venir a reinar. Siempre el Señor dando esperanza, yo voy a venir. Siempre el Señor Jesucristo dio esperanza, sus palabras fueron de esperanza. Siempre el Señor Jesucristo dando promesas, cumpliendo promesas. Pero ahí arrancan los versículos diciendo, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. A veces pasamos alguna cosa, el Señor Jesucristo resucitó, pero ¿qué sucedió antes? Murió. Murió. ¿Sabe? Conocemos tan poco la palabra de nuestro Señor que si muchos de nosotros no hubiésemos visto la película de Mel Gibson, de la Pasión de Cristo, ni siquiera entenderíamos qué le pasó al Señor. Prestamos tan poca atención a Isaías 53, o para algunos es tan familiar, cuando dice que Él fue herido, fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y dice que primero padeció. Es tan lindo hablar de la resurrección y de la promesa y nos olvidamos de que padeció. Dice, mire, si usted pudiese leer Isaías 53, nosotros tenemos una división ahí en Isaías 53, pero en realidad el relato comienza 3 versículos antes. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y habla de todo lo que iba a sufrir. Dice, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Fue desfigurado, padeció. No fue un accidente, no lo atropelló un auto. Él estaba muriendo por tus pecados y por los míos. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por mi pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y tenemos el recordatorio cada vez que celebramos la cena del Señor. Hermano, no venimos a un funeral. No venimos a enterrar de vuelta al Señor Jesús, pero queremos recordar la muerte del Señor Jesucristo y principalmente exaltar la venida del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. El Señor viene. Maranata. Cristo viene y va a venir. Y toda la historia va mostrando que el Señor va a venir y va a cumplir su promesa. ¿Sabe? Tengo una Biblia donde tengo unos escritos atrás de mi papi. Y él se levantaba en la cena del Señor, siempre, con su versículo favorito, Juan 14, 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esperanza, hermano. Esperanza. Y vivimos atribulados por cosas que no vamos a cambiar y tenemos una esperanza clara, directa, segura de nuestro Señor. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que te suban el sueldo? ¿Que mejore la construcción porque la construcción está pasando por un periodo malo? ¿Que te cambien de puesto de trabajo? ¿Sabe qué? Eso es esperar. Acá estamos hablando de una esperanza gloriosa. Y cada vez que venimos a la cena del Señor, venimos con gratitud, pensando, falta una semana menos. Ya ha pasado más tiempo. Queda menos tiempo y el Señor viene. Y anunciamos la venida del Señor hasta que Él venga. El Señor viene. No te olvides, querido hermano, porque Él se estaba yendo y le estaba recordando lo que había pasado.
Hermano, es claro el libro de los Hechos. Y así tenemos que vivir, diciendo que le esperamos. Conocí un hombre de ascendencia judía que se convirtió. Y está algo que se llama la fiesta de las trompetas. Sería un poquito largo explicarlo. Y ese día usted tenía que verlo, andaba mirando para arriba. ¿Qué te pasa? Y dice, puede sonar la trompeta hoy. Y terminó ese día y yo lo vi el otro día, y todo bien. El Señor no vino, yo esperaba que viniera, dice. Estaba convencido que era el último día. ¿Estás listo si el Señor viene? ¿Estás con la esperanza que venga o no? Porque si viene, viste cómo me va a encontrar. He hecho tan poquito. Tengo una deuda con el Señor. Querido hermano, deja las excusas. Deja de sentirte frustrado por las cosas que no estás haciendo y toma pasos de crecimiento diciendo, esto es lo que voy a hacer. Debo ser un testigo, debo arrancar mi día con el Señor y tengo que esperarle. Mira, estar consciente de que va a venir, de que el Señor viene. No puedo pecar, no tengo tiempo para pecar. No caigo en el pecado, no porque no sea pecador, porque estoy conectado con el Señor, porque estoy comunicado con Él, porque estoy hablando con Él y porque lo estoy esperando. Estoy expectante, va a venir. Entonces, no puedo hacer otra cosa que no estar conectado con mi Señor. Hermano, estar esperándole te aleja del pecado. Te conecta con el Señor. Y tienes oportunidades cada día de estar cerca del Señor, hablando con el Señor y comunicándote con tu Señor. Cuando vuelvas a mirar esto, ve oportunidades. Son tiempos con el Señor. Y eso, te digo hermano, te lo da solo tu iglesia. Qué bendición tener tu iglesia local, tener un lugar, un refugio, el lugar donde puedes estar. Jóvenes queridos, queridos jóvenes, con esto te voy a abrir mi corazón. No hay mejor lugar que tu iglesia. No busques, no salgas a buscar, no lo vas a conseguir. No hay mejor lugar que tu iglesia. Es el plan de Dios, no lo cambies. ¿Te gustan las actividades? Ve a una actividad. Yo te animo a venir a tu iglesia, congrégate. Da los pasos de obediencia al bautismo. Y por ahí tú que te vas a bautizar, o las dos personas que están acá, que se van a bautizar, llega con claridad diciendo, es un momento para identificarme, tengo a Cristo, estoy en comunión, me identifico con el Señor. Sirvo desde mi iglesia local. Uno más porque ya se pasó el tiempo. Promesas para esperar. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Y estando juntos, le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no esperamos nada? Porque no escuchamos las promesas del Señor. Cantamos las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé, las promesas del Señor mías son. Pero muchas veces no pasa de ser un himno. No espero la promesa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación en el momento que va a venir el Señor Jesús. Yo, querido hermano, te animo a que puedas esperar esta promesa. Uno más. Querido hermano, ¿cómo estás en esta mañana? Yo quería invitarte a caminar esos últimos pasos con el Señor. Esos últimos pasitos con el Señor. Antes de la ascendencia. Y que puedas pensar, ¿estás caminando con el Señor? ¿Estás disfrutando la comunión? ¿Estás integrado a tu iglesia? ¿Estás juntando o estás desparramando? ¿Ves la oportunidad que tienes con el Señor del Señor? ¿Le estás esperando? ¿Es un deleite para ti venir? ¿Es tu disfrute, tu descanso? ¿O ya te cansaste? ¿Te acostumbraste?
¿Te ganó la monotonía? Yo quiero animarte, hermano, a disfrutar de la oportunidad del servicio en tu iglesia local. Y mira, acá está en estos versículos, pocos versículos, pero tan claros. Y como dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si miras el mapa, 4.300 kilómetros tiene Chile. Somos los que estamos más cerca de lo último de la tierra. Pero a veces ni los terremotos nos mueven para el sur. Hay algunos hermanos que van. Hay algunos hermanos que dicen Dios mío y hay algunos hermanos que no hacen nada. Querido hermano, tenemos una oportunidad tremenda de ser testigos del Señor. No es un versículo reconocido, es una oportunidad de practicar el ser testigo. No tienen sentido. Y antes de llegar al 8, al versículo 8, están los primeros versículos que muestran cómo debe ser la forma de esperar la venida del Señor. Tienes una oportunidad de ser testigo esta semana, querido hermano. No desperdicies tu oportunidad. Y aprovecha las oportunidades. ¿Oramos? Querido Señor, gracias por su iglesia, la que usted ganó con su sangre. Padre Celestial, Señor amado, gracias por enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Señor, miro mi vida, Señor, y veo que era una persona perdida, rumbo al infierno, sin esperanza. Y el Dios de toda gracia y de toda misericordia, usted, Señor, decidió rescatarnos y darnos una oportunidad de vida. Señor querido, gracias por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Le agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.